Muy buenos días. Es para mí un gran privilegio estar aquí nuevamente, dispuesto a compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Y espero que tengan un gran día y muy felices en la presencia del Señor. Quisiera que continuáramos trabajando nuestro tema que nos ha venido ocupando, que es la intercesión. Y hoy quiero que meditemos un poquito en los intercesores. ¿Qué papel importante juegan los intercesores en esta tarea de la intercesión? Y para ello vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a tener un poco más de claridad sobre esto y también a apoderarnos de este oficio que el Señor ha dejado para nosotros, esta tarea que Él ha encomendado en nuestras manos. ¿Qué es la intercesión? ¿O qué describe la palabra intercesión? La palabra intercesión describe, hablando en el sentido bíblico, dice que es el acto de hacer una petición e interceder en lugar de otro delante de Dios. Esa es la definición que tenemos acá. Hay una palabra en hebreo que se llama palal. La palabra palal significa orar, interceder, mediar como juez entre dos partes. Y eso es ese es el papel que el intercesor juega en este trabajo o obra de la intercesión. ¿Estamos allí? ¿De acuerdo? Ok. La intercesión entonces es acercarse a Dios. Es una manera muy apropiada y es una oportunidad gloriosa de acercarnos a Dios. Esa oportunidad grande la tiene el intercesor. Y esta mañana queremos darle la honra, la gloria al Señor por habernos salvado, habernos limpiado, habernos restituido, habernos restaurado y ahora plantarnos en este ministerio de la intercesión. Desde ahí vamos a ver otros puntos más que el intercesor debe observar para lograr hacer su tarea. Un punto importantísimo que la Biblia nos enseña a través de los intercesores que encontramos aquí es que ellos tuvieron en la presencia del Señor. Su habitar fue la presencia del Señor siempre. Tal vez usted diga, ¿cómo se hace eso? Pero la Biblia sí nos menciona o sí nos muestra cómo debemos nosotros presentarnos delante de Dios. Y ya tenemos una magnífica oportunidad, porque si ya tenemos a Jesucristo dentro de nosotros, ahí está entonces el camino abierto o la puerta abierta para realmente ser unos intercesores que hacen el trabajo que Dios nos ha encomendado. Entonces, intimidad y relación con Dios. En Juan, el capítulo 14 y el versículo 6, vamos a ver allí lo que la palabra del Señor nos muestra o nos enseña. Jesús le dijo a los discípulos y a la gente que rodeaba su entorno en ese momento: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. No hay otra manera de poder entrar a la presencia de Dios. Es a través de la persona de su Hijo, que se llama Jesucristo. Por tal motivo, quien quiere ser intercesor debe haber sido pasado por esa fe, por ese arrepentimiento y haber creído que su pecado fue perdonado, que no hay ninguna culpabilidad y que ahora se puede presentar libre delante del Señor para interceder por otros que no lo pueden hacer. Estamos pasando por un tiempo difícil, un tiempo de pánico, pudiéramos decir. Un tiempo donde muchos tienen miedo, tienen temor de morir, porque este virus ha atrapado no solamente la salud de muchos, sino también la mente, la razón de muchas personas. Y allí es donde se necesitan los intercesores, para que lo que está por ocurrir se pueda parar mediante la intercesión. Entonces, requiere que nosotros estemos limpios primero para poder entrar a la presencia del Señor. Y segundo, requiere de que yo tenga un deseo enorme de poder llegar a la presencia del Señor. Sin deseo, la verdad, quedaríamos cortos para llegar allí
a la presencia del Señor y recibir de Él esa gran oportunidad de orar por otros que lo necesitan y que tal vez no entienden y no conocen cómo entrar a este punto. Como la intercesión es mediar entre dos partes, entonces aquí estamos nosotros en ese lugar. Es un lugar específico dedicado para eso. Es un lugar especial para que nosotros podamos llegar allí y poder hacer nuestra intercesión delante del Señor. Dice más en el Evangelio de Juan, el capítulo 14: si me conocierais, también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dice: ¿cómo podemos nosotros conocerte? Muéstranos al Padre, le dice. Y el Señor le responde, dijo: tanto tiempo con ustedes que yo estoy y no me conocen. Así que para poder desarrollar nuestra actividad de intercesores, necesitamos estar en la presencia del Señor y conocer a nuestro Dios. Porque el que se nos cae ese ministerio cada rato de la intercesión es porque no conocemos al Dios a quien estamos adorando y orando. Esa es la razón por la cual se nos cae el ánimo, se nos cae la fe, se nos cae la intención de estar allí en la presencia del Señor. El deseo se deprime. Entonces no lo hacemos. Y aquí está el Señor respondiendo, les digo: tanto tiempo con ustedes y no me conocen. Y por eso están con estas preguntas, están con estas dudas, y su ministerio de intercesión no se lleva a cabo. Así que intimidad y relación con Dios es lo que debe tener todo intercesor para poder entender los planes de Dios, porque allí Dios va a hacer algo especial. Veamos lo que dice Éxodo 29. Éxodo 29 nos dice en el versículo 42 y 43, dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Dios está demandando que nosotros vayamos a su presencia, para ahí estar en la presencia de Él, y Él allí nos va a hablar. Ahí tenemos la oportunidad entonces de escucharle a Él. Es muy importante que nosotros le escuchemos a Él, porque si no le escuchamos, pues ¿qué vamos a decirle al pueblo? ¿Qué vamos a salir a decirle al pueblo? Pero si yo estoy en la presencia del Señor y tengo mi oído abierto, tengo mi deseo de que Él me hable, Él me va a hablar. Téngalo por seguro que te va a hablar, o nos va a hablar. Entonces cuando Él nos habla, Él va a hablar de los planes que tiene acerca de la intercesión que estemos haciendo. Él mismo pondrá la intercesión en nosotros. Entonces ya no soy yo el que va a interceder, sino es Él el que va a hacer la intercesión en mí. La 1 Corintios capítulo 3 dice que nosotros somos el templo de Dios. Así que Él decidió habitar en nosotros. Y como Él decide habitar en nosotros, entonces Él empezará a hacer su intercesión, su plan, su tarea la desarrollará Él en nosotros. Amén. Allí estamos en ese punto, muy en sintonía con el Señor. Esa es la manera como podemos entonces recibir el plan de Dios en nosotros y poder desarrollar esa tarea que el Señor sí quiere y desea, anhela que nosotros lo hagamos. Pero ya no somos nosotros los que realmente lo vamos a hacer, es Dios en nosotros el que lo va a desarrollar. Entonces, qué bendición, porque ahí no tendremos temor de equivocarnos en los planes que Dios va a desarrollar. Estaremos seguros. Así que allí dice: allí me reuniré con ustedes y allí les hablaré. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. La presencia del Señor va a estar ahí. Y ahí entonces vamos a conocer, o Dios nos va a revelar los planes que Él quiere con nosotros. Algo más dice: no solo se va a reunir, sino también va a santificar. Y otro punto más: habitaré entre ustedes.
Ese será nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir se va a convertir en estar en la presencia del Señor. Y no habrá afanes, ni angustias, ni desespero de ninguna clase. Porque Él es paz, Él es vida en nosotros, Él es poder en nosotros, Él es amor en nosotros. Entonces eso estará fluyendo de nuestro ser hacia afuera de nosotros. Y la gente será contagiada con ese amor de Dios. Ya no con el virus, sino con ese amor de Dios y esa paz de Dios, esa fe en Dios, ese poder en Dios. Y eso hará que nosotros vivamos una vida tranquila. Eso nos hará decir que aunque pasemos por el fuego, no seremos consumidos por el fuego. Que aunque pasemos por las aguas, tampoco nos anegarán, tampoco nos ahogaremos allá, porque Él está con nosotros y Él es el que cuida nuestras vidas. Entonces nos volvemos parte de Él y Él se vuelve parte de nosotros. ¿Están entendiendo eso, verdad? Ahora, y dice, y conocerán que yo soy Jehová, su Dios. Mire para qué nos lleva, para que le conozcamos, para que allí le podamos conocer y Él pueda volcar su plan hacia nosotros y ponerlo allí para que nosotros entonces oremos, adoremos, alabemos a Dios e intercedamos. ¿Cuántos saben que la intercesión debe llevar la alabanza y debe llevar la adoración? Son dos armas poderosas que no puede dejar de lado el intercesor. Son armas poderosas del guerrero de Dios, del intercesor de Dios. Entonces, lugar específico dedicado para eso, específicamente para eso. ¿Cuál es ese lugar específico? Es mi propio corazón. Diga conmigo, es mi propio corazón. El lugar específico para Dios. Allí Él quiere hablarte. Allí Él quiere que tú le escuches. Allí Él quiere hacer una gran obra. Quiere poner ese plan de Él y desarrollarlo. Dice el Señor, allí me reuniré. Ya no en un tabernáculo hecho de mano de hombres, sino en el tabernáculo que somos nosotros, hecho de la mano misma de Dios. Allí, ahí en ese corazón, yo me manifestaré. Mire lo que dice Éxodo, el capítulo 10 y verso 3. Dice, en los que a mí se acercan, yo me manifestaré. Mire qué precioso eso. En los intercesores que vienen a mí ansiosos, deseosos de que yo ponga mi plan, dice, yo me manifestaré. Ahí estaré yo. Ahí yo me revelaré, me mostraré. Y en presencia de todo el pueblo, de todo Bogotá, dice, entonces yo mostraré mi gloria. Eso es poderoso. Eso es grande para nosotros. Es una obra maravillosa. Así que el Señor está buscando intercesores. Acomode lugar para este tiempo. Va a venir una generación enorme de intercesores. Veremos con nuestros ojos cuando intercedamos que se cumple lo que Dios nos ha puesto a orar. Como les dije antes, no tenemos entonces equivocación allí, porque oraremos lo que Dios dice e intercedemos por lo que Dios quiere interceder, no por lo que yo quiera. Porque por mí fuera, yo quisiera interceder por mi empresa, que crezca, que se multiplique, que llegue harta plata. También quiero interceder por mi iglesia, que se llene. Pero ese es el plan que Dios tiene. Esa es la oración o esa es la intercesión que Dios quiere que yo haga. Así que por eso es necesario ir a la presencia del Señor, para que Él allí nos revele, nos muestre por qué hay que orar, por qué hay que interceder. Una cita más, Éxodo 32, el verso 31 y 32. Dice así: entonces volvió Moisés a Jehová. Por un momento Moisés se bajó hasta allí al valle de la realidad. Como intercesor que era, él bajó allá. Se dio cuenta de algo, pero entonces dice que volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro
está cometiendo un gravísimo pecado. Porque te están ridiculizando a ti, Señor. Te están poniendo a la estatura y a la igualdad de un animal de 4 patas. Imagínate eso. Ahora dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme a mí, acabe conmigo. Mire la capacidad que tiene un intercesor cuando está delante del Señor. Ráeme a mí ahora de tu libro que has escrito. Sorprendente, ¿verdad? Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Es como que Dios le está diciendo a Moisés: estás haciendo un oficio de intercesor, ¿por qué te culpas? ¿Por qué ahora te estás echando un pecado que no es tuyo? Le está diciendo: levántate, mira. Dice: ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde yo te dije que lo lleves. Ya Dios le había dado a conocer el plan. Y le dice: ahora lleve a este pueblo hasta allá, a donde yo le dije. No lo lleve a otro lugar. Llévalo allá, a donde yo te dije. Dice: he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Ahí está. Así que usted juegue su papel de intercesor, como te estoy diciendo. Haga la tarea. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Lo acabó. Lo arruinó. Porque la ira de Dios vino y se plasmó allí en ese pueblo. Así que el intercesor se pone entre esas dos partes, entre Dios y el juicio de Dios. Así que en ese lugar llamado allí es donde Él se quiere meter en nosotros. Nos dice con respecto a este oficio. Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 10. Dice así: 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso fue lo que Moisés le dijo: pues ráeme a mí entonces, acaba conmigo. Prefiero eso que seguir viendo a este pueblo de pronto que no quiere caminar. Pero el Señor aquí nos está hablando. Dice: si en alguna manera llegases a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, todo. Pero una cosa hago, olvido lo pasado. Así que aquí hay otra perla preciosa que tenemos que rescatar para el intercesor. El intercesor no puede cargar con el pasado. El intercesor no puede cargar con el pasado, porque ese le estorbará ese ministerio y no podrá desarrollarlo efectivamente como Dios lo desea. Porque el intercesor está llamado específicamente a hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. ¿Estamos ahí? En ese momento del intercesor es como si el intercesor hiciera un altar de su propia vida, totalmente toda, su propia vida, la consagrara como un precioso altar para Dios, donde Dios va a venir y se va a manifestar allí con toda su gloria. Dice: en ese lugar llamado allí. Ponga su mano ahí en el corazón y diga: allí. Ahí dice: me manifestaré. Es decir, gloria eterna fusionada con carne humana. Imagínense eso. Para poder Él desarrollar entonces esa gloria de Él a través de nosotros. Mostrarse Él. Por eso dice: en los que a mí se acercan como intercesores, yo me manifestaré. Y en presencia de todo el pueblo verán mi gloria. Presentaré mi gloria. Ese es el papel que el intercesor está jugando acá.
Dios y el hombre solos, los dos, en uno solo. ¿Han leído el versículo que dice, ahora ya no vivo yo, sino que vive ahora Cristo en mí? ¿Ves? Ya no vivo yo, es decir, yo ya morí. Así que aquí el Señor requiere de intercesores que ya murieron. Ya murieron. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, el yo, Alfonso, murió. Y ahora el que resucitó, el que vive en Alfonso es Cristo. Ya no vivo Alfonso, sino vive Cristo en Alfonso. Y Alfonso vive en Cristo. Amén. Intercesión es mediar entre dos partes, recuérdelo. ¿Es usted entonces un intercesor? ¿Está intercediendo por los planes que Dios tiene para esta ciudad? Los planes que Dios tiene para su casa, su vida, su familia. Porque esa es la tarea del intercesor. Aquí había que interceder por un pueblo que no conocía a Dios. Y Moisés tuvo que entrar a la presencia del Señor para que Dios le revelara cuál era el propósito con ese pueblo. El Señor le dijo, saca ese pueblo de allá y llévalo a tal parte, allá a la tierra que ya les dije dónde es. Ese plan lo tenemos que nosotros recibir también. No el mismo, tal vez otro distinto, pero el Señor nos ha puesto, por ejemplo, aquí en esta ciudad de Bogotá. Y Él está diciendo, oiga, interceda por ese pueblo. Interceda tal vez por ese barrio, porque ahí hay maldiciones, ahí hay pecados, ahí hay incredulidad, ahí hay de todo tipo de muerte, de pecados. Así que interceda. Pero para poder conocer ese plan o eso que hay allá por el cual tengo que interceder, yo debo orar primero, estar en la presencia del Señor, y allá Él me va a dar ese conocimiento. Otra cosa práctica que debo hacer es ir y reconocer el territorio. Debo ir y darle vuelta al territorio. En esa vuelta que le voy a dar al territorio, voy a hacer dos cosas importantes. Voy a demarcar el territorio. Es como si yo pusiera una línea por donde quiera que voy. Y segundo, va a suceder algo más. Dios me va a mostrar qué pecado se mueve allí. Y entonces yo voy a comenzar a orar específicamente o a interceder específicamente por algo. ¿Qué hizo Moisés aquí? Este pueblo se ha desviado, le dice. Y el Señor le dice, te ruego pues que ahora tengas misericordia de ese pueblo y no lo acabes, porque es tu pueblo, le dice. Es el pueblo que tú me diste para que lo fuera a sacar de allá. Y aquí se presenta como que un va y viene. Dios le dice, vaya, saque a mi pueblo que está allá cautivo. Y Moisés ya cuando lo tiene acá, Dios le dice, ese es su pueblo. Y entonces, ¿cómo es eso? Y cuando Moisés va a interceder, le dice, ese no es mi pueblo, ese es el pueblo suyo, Señor. ¿Ve? Esa característica tiene también el intercesor. Sabe identificar a las personas, quiénes son. Eso necesitamos identificar allá, en el barrio donde vivimos tal vez, en la ciudad donde vivimos, en la familia que nos ha tocado. Ahí tenemos que pararnos delante del Señor y decirle, Señor, muéstrame qué pecado se está moviendo aquí en mi familia. ¿Qué pecado se está moviendo aquí en el barrio, en la zona, en la ciudad? Para entonces ir y demarcar ese territorio. Y luego venir y postrarnos delante del Señor en su presencia hasta encontrar que Él nos da la victoria. Un intercesor toma el lugar de otro. Primero dijimos que era uno que media entre dos partes. Y ahora tenemos al intercesor que toma el lugar de otro, como lo fue nuestro mediador Jesucristo. Él es la respuesta para todos los problemas de la humanidad. Por eso dice, nadie puede venir
a la presencia del Señor si no lo hace a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, el que vino para dar su vida por nosotros y hizo la más grande intercesión. Total que ese Cristo que se metió en nosotros quiere que nosotros vayamos allá y también lo mostremos como el gran intercesor, como el gran Salvador, como el gran Dios que rompe las cadenas que atan a la humanidad, que tiene en oscuridad a toda la humanidad. Él es el que vino para romper eso. Él es la resurrección. Él es la vida. Él es el intercesor. El gran Dios mismo en nuestro medio. El Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios en nosotros. Amén. Así que mis amados, esta reflexión pequeña, corta, que hemos analizado ahora y que nos lleva a pensar cuáles son las líneas de trabajo que nosotros tenemos dentro de la intercesión, y que recordemos que es maravilloso poder ser útiles en esa intercesión. ¿Usted quiere que haya un avivamiento en nuestra ciudad? Todo comienza con los intercesores, porque el intercesor es el que hace que los planes de Dios se desarrollen. En la Biblia tenemos plasmado bien claro los planes de Dios. Él dice que su plan es salvar a toda la humanidad. Por eso dio su vida por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por ese mundo, por esa humanidad, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el plan maravilloso que Dios tiene. Dice que su deseo, el deseo de Dios más grande, es que todos procedan al arrepentimiento y todos sean salvos. Pero para ello se requiere de los intercesores. Así que maravilloso el trabajo que Dios nos ha delegado, ¿verdad? Somos intercesores. Buscaremos que un avivamiento se desate en nuestro medio, en forma poderosa. Que Dios venga y presente su gloria en nuestro medio. Y cuando esa gloria llegue, nos hará temblar y hará que nosotros nos postremos y le adoremos. Toda rodilla se doblará delante de Él. Quiero orar para que el Señor nos dé esa hambre, ese deseo y esa bendición de poder ser intercesores. Padre, nosotros estamos aquí delante de ti. Nos presentamos en el nombre de Jesús. Te damos la honra, te damos la gloria a ti, por habernos salvado, Señor, por habernos lavado con tu sangre preciosa y haber hecho que nosotros ahora seamos útiles en tu mano, que seamos servidores, que seamos intercesores, que podamos saber presentarnos allí delante de ti con tu gracia, con tu amor y el poder de tu Espíritu. Podamos llegar allí hasta tu presencia, Señor, y ahí encontrarnos contigo. Y tú nos puedas revelar ese plan maravilloso de la intercesión y podamos orar por aquellas cosas que no deben suceder y que nosotros, mediante la intercesión que tú pones en nosotros, las detendremos. Y Señor, que aquellas cosas que sí deben suceder, como un gran avivamiento y un gran arrepentimiento en la humanidad, sucedan. Muchas gracias, Señor, por ese amor, esa pasión que pones en nosotros. Ruego que tu Espíritu Santo traiga fuego en nuestras almas para interceder y orar hasta encontrar que tu plan es hecho, que tu voluntad es hecha aquí en la tierra. Gracias, Señor. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Reciban la paz, reciban el poder del Señor, reciban la fe en Él, que Él es el que puede sanarnos de toda enfermedad, librarnos de toda peste. Él dice que ni plaga tocará nuestra morada. Así que no tengas temor, fíate al Señor, aférrate a Él y Él dará la salida oportuna. Amén. Dios les bendiga. I will